pues vamos a empezar ya por faena, ¿vale? Y vamos a empezar duro. A ver, ¿cuántos padres y madres hay en la sala? Amén. Algún día diré cuando haya un médico en la sala, pero cuando toque. Tenemos al mejor médico que se llama Jesús, amén. Bueno, para los papás y las mamás, todos sabemos que la paternidad tiene etapas, ¿no? Etapas con más problemas, con menos problemas. Bueno, todas con problemas, ¿sí? Todas con bendiciones también. Y cada etapa tiene lo suyo. Pero si eres papá, si eres mamá, sabrás claramente que hay un momento que no puedes evitar. El momento en el que viene tu padre con ojitos, con esos ojitos, te mira fijamente como el gatito de Shrek y te dice: papi, mami, ¿podemos tener un perro? ¿Os ha pasado o no os ha pasado? A mí me pasó, y de hecho me pasa, pero bueno. En una de esas ocasiones, mi mujer, en su sabiduría, le dijo a mi hijo Lucas: ¿y si compramos un hámster? Y compramos un hámster. Hámster llamado Quesito. Entonces, lo compramos, lo disfrutamos, nos motivamos, le hicimos laberintos de cartón. Yo el primero. Yo estaba más motivado que mi hijo. Pero resultó que ese quesito, más que quesito, eran mordisquitos. Acabamos todos con mordiscos del bendito hámster. Pero con sangre, ¿eh? Que yo no sé con qué tenía, si era un hámster o una rata, yo qué sé qué era eso. Igual es una rata que le han cortado la cola, no sé, pero que nadie se salvó de los mordiscos del hámster. Entonces lo regalamos. Lo regalamos a una familia que tiene un terreno, vamos a dar una vida mejor, estamos en contra del maltrato animal, aunque más bien era al revés, era el animal que nos maltrataba, ¿no? Pero claro, mi hijo quería una mascota. Dije: papá, mamá, es que quiero una mascota, es que quiero un perro. Entonces, descubrimos, y esto te lo puedes quedar, este tip te lo regalo, nos quedamos con el mejor animal doméstico que existe: una tortuga. En serio, la tortuga es lo mejor que hay. No molesta, casi no come. Bueno, la mía ahora sí que está empezando a tragar. Pero come poco, en invierno ni te enteras, es como si tuvieras una piedra, porque inviernan. Y mi hijo le llamó Tortú. Claro, yo cuando tuvimos la tortuga dije: venga, Lucas, vamos a llamarla Donatello, o Rafael, o Michelangelo, Leonardo. No, papá, que se llame Tortú, yo viva la imaginación y creatividad, ¿no? Entonces, mi cuñada pues fue la que se lo regaló. Y a mi sobrina pues le compró otra tortuga. Pero pasaron los meses y nuestra tortuga pues empezó a crecer. A crecer, a crecer. Claro, nosotros veíamos la otra tortuga, la de mi sobrina, y no crecía. ¿Y qué pasa aquí? La misma comida, pero algo pasaba que no crecía. Entonces fuimos a la tienda de animales pensando que tenía algún problema, que estaba enferma, que tenía algo, la tortuga, no sé. Y nos dijo lo siguiente. Dice: no, lo que pasa es que la tortuga, como algunos otros reptiles, tiene una característica, que en función del espacio donde esté, crece más o menos. Y yo que me ¿eh? O sea, si yo la suelto en el campo, esto que se vuelve una tortuga de Galápagos. Pero sí, las tortugas tienen esa capacidad que autorregulan su crecimiento en función del espacio donde viven. Y es que si tú vas a la naturaleza, también creada por Dios, tú puedes ver que las plantas se repiten el mismo patrón. Tú puedes ver que si tienes, yo qué sé, una tomatera, en una macetita, en un vaso, yo lo intenté, y me salían 4 hojitas, pero en el momento en que lo puse en una maceta, los tomates es una pasada, eso crece así, una cosa así. No me dio tomates, ¿no? Solo hojas, pero creció, ¿vale? Pero lo que quiero decirte es que pude ver que en función de donde está residiendo, en función de donde permanece, de la plataforma donde está tanto la tortuga como la planta, eso determina su crecimiento. Y yo pensé: ¿no será que los cristianos somos igual? No tortugas ni plantas, ¿eh? ¿No será que el lugar donde nos congregamos puede afectar a nuestro crecimiento espiritual? Entonces llegué a un salmo muy conocido, el Salmo 92, versículos 12 y 15. Y si lo tienes, me regalas un fuerte amén. Amén.
No cuela, Efraín. Salmo 92, versículos del 12 al 15. ¿Vale? Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El mensaje de hoy es plantados en el lugar correcto. Entonces hemos visto en este salmo que se nos promete, se nos instruye que en el momento en el que nos congregamos en la casa de Dios, a día de hoy la iglesia, habrá crecimiento. Sin embargo, yo quisiera que nos fuéramos un poquito más adentro, que nos anticipáramos un poco más y pudiéramos preguntarnos, pero a ver, vamos a ver, ¿para qué sirve congregarse? Porque a veces hacemos las cosas un poco en plan automático, ¿no? Aquí nos dice que primero de todo sirve para nuestro crecimiento, pero vamos a ser claros. Muchos de los que estamos aquí hemos escuchado las típicas frases, no, es que yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. ¿Lo has escuchado o no? ¿Yo para qué voy a la iglesia? Yo oro y leo la palabra de Dios, no me hace falta. Yo lo veo online y estoy suscrito y le doy like. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si, total, yo sigo a Jesús, no a la gente? ¿Lo hemos escuchado o no? Sin embargo, la palabra tiene muchas cosas que decir. Si vamos a Hechos capítulo 2, podemos empezar a ver los motivos por los cuales debemos congregarnos. Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Sí, Hechos capítulo 2, versículo 41-42. Y luego pasaremos al 46. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, este pequeño texto nos habla de lo que ocurrió después del primer sermón de Pedro durante el día de Pentecostés, en el momento en el que dicen los teólogos que se funda la iglesia. Y vemos, lo primero que dice es que la gente aceptó al Señor, se arrepintió, fueron confrontadas y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces se bautizaron y dice la palabra de Dios que los que recibieron su palabra, los que fueron salvos al momento, pasaron a formar parte de la iglesia. Vemos como esa inmediatez, esa prioridad que tiene el Señor. Y este mismo patrón se repite. Cuando Jesús viene del desierto, lo primero que hace es formar una comunidad. Lo primero que hace es empezar a buscar a sus discípulos, crear su círculo más íntimo, empieza a buscar más gente a los que enseñar y poco a poco va formando una comunidad. En cuanto Jesús asciende a los cielos, otra vez, lo primero que hace es fundar la iglesia. Desciende el Espíritu Santo y lo primero que hace el Espíritu Santo es fundar la iglesia. Podemos ver la prioridad que tiene el Señor Jesús en establecer la iglesia. La importancia que tiene para Él ser parte de la iglesia. Pero es que el texto va más allá y nos dice que se reunían para aprender la palabra de Dios, para tener fraternidad, para celebrar la Santa Cena, para orar. Como dice Santiago 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a orar los unos por los otros si nos conformamos con seguir los cultos por Zoom o por YouTube? No se puede. Necesitamos ser parte activa de la comunidad llamada iglesia. También se juntaban para alabar, como dice Salmos 107, 32, 33. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. Exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben.
Pero es que también hay otros motivos por los cuales deberíamos congregarnos. El primero de ellos es que Dios lo manda. Ya está. Se acabó el pasaje. Se acabó el sermón. Dios lo manda en Hebreos 10:25, la Nueva Traducción Viviente, dice: no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Ahora bien, no solo nos dice congrégate, sino nos advierte de lo fácil que es que cojamos la costumbre de no congregarnos. Pero al mismo tiempo, tan fácil es coger la costumbre de congregarse que coger la costumbre de congregarse. ¿Me explico? Tan fácil es coger la costumbre de no ir a la iglesia como ir a la iglesia por costumbre. Es igual de peligroso. Porque hemos visto que los primeros cristianos se congregaban porque tenían motivos, no cumplían con una agenda, tenían motivos. Otra de las razones por la que vamos a la iglesia, por la que debemos congregarnos, es porque en la iglesia desarrollamos los dones para el servicio de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De nuevo, vemos el servirnos los unos a los otros en casa encerrado, difícilmente te podrá servir. Nos congregamos también porque somos conscientes de la necesidad de tener referentes en la fe que nos ayuden a crecer. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No hace falta buscar por YouTube predicadores, ancianos. Hermano, aquí en la casa tienes referentes. Aquí en la casa hay gente a la que imitar. Abre tus ojos, conoce, pregunta, investiga. Dedica tu tiempo a conocer a la gente. Yo de verdad, yo me siento tan agradecido por aquellas personas que hablando me comparten su testimonio de fe y digo: ¡guau! Eres tú el que tendría que estar aquí compartiendo tu testimonio. Tantos hermanos que yo he escuchado y me dan consejo y me dicen: mira, yo me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, pero aprendí, te regalo este consejo para que tú no tengas que pasar por esto mismo. Otra persona que me viene: hermano, yo lo pasé mal, pero creí en el Señor, se glorificó, se exaltó y ahora estoy bien para su gloria. El otro: yo lo pasé mal, tuve dificultades económicas, pero gracias a Dios que hoy ya estoy aquí. Hermano, eso me fortalece. ¿Cuánto necesitamos esos referentes, esos mentores que nos alimenten, que nos ayuden a crecer? Porque la vida cristiana no está hecha ni diseñada para vivirse en solitario. Jamás. Yo no veo un solo ejemplo en la Biblia exitoso de alguien, de un siervo de Dios que haya prosperado y tenido éxito en la soledad. Nadie. Nadie. Necesitamos congregarnos para fortalecernos y cuidarnos mutuamente. Hebreos 10:24 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Nos cuidamos. Nos cuidamos los unos a los otros, porque sabemos que la vida fácil no siempre es fácil, no tiene sus cosas. Y qué bueno es que cuando estés mal, cuando no venga alguien y te diga: hey, todo bien. Mira, mi hijo está mal, está enfermo. No te preocupes, voy a orar por él. Es que no tengo trabajo. Ah, no te preocupes, pásame tu currículum, se lo paso a mi jefe. Es que últimamente estoy pasando por estas dudas de la Biblia. Venga, vamos a tomarnos un café, vamos a hablar. Qué bueno es poder compartir eso. Y por último, pero aquí no acaba el mensaje, alegramos el corazón de Dios. El Salmo 149, versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente dice: porque el Señor se deleita en su pueblo, Él corona al humilde con victoria. Qué bueno saber que podemos alegrar el corazón de Dios, ¿no? Sabiendo su grandeza, su omnipotencia, todo lo que Él es. Saber que seres tan diminutos como nosotros, unos más que otros, podemos alegrarle y tocar su corazón y sacar una sonrisa. Ahora bien, vamos a la parte que más nos gusta: crecerán.
Porque el Salmo nos habla de dos tipos de árboles. Dos tipos de árboles que nos muestran el ejemplo de crecimiento que se experimenta dentro de la casa de Dios. El primero de ellos es la palmera. Pero eso sí, abro paréntesis, en una iglesia donde se predica sana doctrina. En una iglesia donde se practica la santidad. Y si no sabes cómo es, te miras el mensaje del pastor del sábado pasado. Ahí te explica las características de una iglesia sana. Ese es el título, creo que. Bíblica, bueno. Que por cierto creo que es segunda parte. La iglesia dentro de la iglesia, ¿eh? No te lo pierdas. Amén. Bueno, que me estoy yendo por las ramas, hablando de árboles. Pues el primer árbol del que nos habla es la palmera. Y la palmera es un árbol bastante curioso porque es un árbol que siempre tiene las hojas verdes. Siempre. O sea la temporada que sea, siempre sus hojas son verdes. Y aunque es un árbol típico de climas tropicales, es capaz de crecer tanto en zonas de climas húmedos como en lugares tan áridos, secos y estériles como el desierto. Y aguantan tormentas extremas por sus raíces, que por cierto miden más de 6 metros. Cuando un árbol normal mide entre 2 y 4 metros de profundidad. Pero ¿qué podemos aprender del cedro del Líbano? El cedro del Líbano es un árbol inmenso, puede alcanzar los 40 metros de altura y tiene un tronco de diámetro de 2,5 metros. Tiene una fragancia agradable que es muy característica. Su madera es de las mejores, muy solicitada por su belleza y alta calidad. Pero lo más buscado y solicitado, incluso que la madera, es la resina y el aceite esencial, por sus muchas propiedades curativas. Ayuda a sanar dolencias. Así es como el Señor nos promete que será el crecimiento que experimentaremos en la casa de Dios. Siempre estaremos verdes, o sea, en el sentido de frondosos. Resistiremos y creceremos sea cual sea el escenario y etapa y tiempo en el que nos encontremos. Creceremos, desprenderemos una fragancia agradable y ayudaremos a sanar. Pero es que dice la palabra, además, en el versículo 14, que aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. En otras palabras, lo que nos promete la palabra de Dios es que estando en la casa de Dios tendremos una buena vejez. Porque no se trata de envejecer por envejecer, se trata de envejecer bien. De irte de cruceros con el inserso. Pero no solo eso, de tener salud, de tener vigorosidad, de tener alegría, gozo, pasión. Y yo me gozo cuando veo a nuestros hermanos mayores de aquí de la casa, cómo danzan, cómo... Habéis pensado en la hermana Lourdes, ¿verdad? Pero los ves que tienen su edad, tienen más experiencia, están enseñando, dando ejemplo, no se pierden un culto de oración. Son guerreros apasionados de la oración de verdad. O sea, si tienes de verdad una petición, dáselos a los hermanos. Que el infierno tiembla cada vez que oran. Pero son un ejemplo de esta promesa, un ejemplo vivo de cómo el Señor cumple sus promesas. Y los tienes aquí, y los puedes ver en cada reunión, no se pierden un culto y están apasionados y están sirviendo y siguen ahí. Si tienen alguna dificultad y están orando y agradeciendo a Dios y perseveran. Yo quiero llegar a esas edades con esa pasión. Pero tristemente hay dos tipos de personas que aun congregándose no crecen. Aquí viene la parte, ay. Primero, los que se congregan regularmente pero sin cambios. 1 Corintios 3, versículos 1 al 3, en una traducción viviente dice: Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí.
¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Esto ya ocurría en los tiempos del apóstol Pablo. Estamos hablando de la iglesia de Corinto, la iglesia más pentecostal del momento. Tenían todos los dones espirituales, hablaban en lenguas, profetizaban, habían sanidades, habían milagros, pasaba de todo. Sin embargo, todavía habían rencillas, habían problemas que impedían que pudieran recibir lo que Pablo les quería enseñar por falta de madurez. Y no nos habla del tiempo que tenían en Cristo, simplemente nos habla que faltaba madurez espiritual. Pero la palabra de Dios no da el diagnóstico sin dar soluciones. Y si aún estamos vivos, aún podemos rectificar. Aún estamos a tiempo de madurar, porque a ver, todos pasamos por etapas, vamos a diferentes velocidades. A veces yo tengo que madurar en ciertos aspectos, otras veces en aquellos. La pregunta es, ¿realmente estoy avanzando como debería? ¿Siento la pasión por ir a la iglesia? Cuando me congrego, ¿busco alabar a Dios y sentir su presencia? ¿Busco ser de bendición? ¿Busco ser parte activa y servir a la iglesia? ¿O voy por costumbre? Esas preguntas y responderlas realmente con transparencia a nosotros mismos es lo que nos permite tomar medidas en el caso que las tengamos que tomar. Y yo creo que todos, tarde o temprano, todos, yo el primero, porque todos tenemos áreas en las que a nivel individual y a nivel comunitario podemos mejorar. Todos podemos aportar algo más de lo que estamos aportando para que la iglesia y la comunidad sea todavía mejor. Todos. Pero es que luego hay otro tipo de personas que se congregan y no crecen, que son los nómadas espirituales. Ya está el Isaac aquí inventándose palabras. Por nómadas espirituales me refiero a aquellos que van de iglesia en iglesia, pero no se plantan en ninguna. Por lo tanto, no echan raíces. Y es que echar raíces en una congregación es esencial. Porque en el momento que los árboles están cerca y echan raíces, ¿sabes qué sucede? Que las raíces se entrecruzan unas con otras y los árboles se vuelven todavía más fuertes, más firmes y el terreno todavía es más sólido. Así es la iglesia. Porque las raíces otorgan soporte y anclaje al suelo, pero además permiten que la planta absorba el agua y capte nutrientes. Eso nos permite que la persona absorba el alimento espiritual que necesita para crecer. Pero si no hay raíces, por muy buena que sea el alimento, que sea la palabra que se predique y el liderazgo y todo lo que hay en esa iglesia, si no hay raíces, no podrás absorberlo como Dios quiere que lo absorbas. Y por lo tanto no habrá el crecimiento que Dios espera de ti y espera. Pero ¿qué te quiero decir? Que no había crecimiento. Que de nuevo la palabra de Dios se cumplía. Mira, yo hace unos años, unos 8 o 10 años, vete a saber ya. Yo con mi esposa, antes de tener a los niños, nos tuvimos que ir de una iglesia. O sea, llegamos a una iglesia evangélica, entre comillas, y empezaron a introducir la confesión positiva, que si el evangelio de la prosperidad, que si tú das 10, Dios te da 1000. Que si tú dices esto en el nombre de Jesús se cumple porque a ti te da la gana y no porque Dios diga o tenga que decir algo al respecto. Se empezaron a introducir una serie de enseñanzas heréticas que iban contrarias a la palabra de Dios. Yo tuve que salir de ahí. Y lo estábamos hablando mi esposa y yo, y esto no es correcto. Esto no me encaja con la palabra de Dios, no me encaja con lo que yo estoy en mis devocionales. Es que no tiene nada que ver. Y tuvimos que salir. Y gracias a Dios que llegamos aquí y aquí empezamos a echar raíces. Entonces lo que te quiero decir, si alguien me escucha por las redes sociales, si estás online, vente. Si no puedes porque vives lejos, busca una buena iglesia donde se predique la sana doctrina y congrégate y echa raíces.
Y si hay alguien aquí que viene y no va, este es el momento de dar el paso de fe, de echar raíces y crecer. Ahora bien, si te preguntaran de qué fue el mensaje de hoy, a ver. Las tortugas. ¿Otra vez fueron los conejitos? ¿Las avestruces? Hoy nos quedamos con las tortugas. Mira, yo simplemente quisiera que te quedaras con la siguiente frase. Si tienes Twitter, X, la puedes copiar. Dice, el lugar donde te has plantado determina tu crecimiento. Puede ser una jaula espiritual o una plataforma donde desarrollar tu fe y dones para la gloria de Dios. Entonces, hemos podido ver el por qué y para qué congregarnos, los motivos y la importancia que nos da la Biblia. Cómo se nos promete que dentro de la iglesia creceremos como palmeras y cedros del Líbano, que estaremos vigorosos y fuertes aún en nuestra vejez. Pero también hemos visto cómo desgraciadamente hay personas que aún congregándose no crecen. Pero aún así la Biblia tiene respuestas, tiene solución, porque aquí no acaba la cosa. El último capítulo lo determina Dios. Y tú decides cómo quieres que acabe. Y en esta misma tarde puede acabar y puede empezar un nuevo capítulo de tu vida donde haya crecimiento, donde lo que estaba estancado se desbloquee en el nombre de Jesús. Me viene a la mente, ya acabó, serio que acabó. El momento en el que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, estaba en el templo, años y años esperando su milagro, años y años esperando un hijo. Estaban en la vejez, ya se habían hasta olvidado de esa petición, ya se habían olvidado de que querían un hijo. Sin embargo, Zacarías estaba en el templo, sirviendo. Y fue allí cuando recibió la bendición por la que tanto habían clamado. ¿Dónde? En la casa de Dios. Y puede ser que en la casa de Dios encuentres aquel milagro por el que tanto vienes clamando, por el que tanto vienes pidiendo. Puede ser que la solución para tu familia, la solución para tus finanzas, la solución para tu salud, la bendición por la que tanto clamas esté en el echar raíces en la casa de Dios. Amén. Por eso hoy está en tu mano decidir si comprometerte a asistir, formar parte y servir a una iglesia local, a esta iglesia local. Porque hay un potencial que desarrollar, hay bendiciones dispuestas a llegar a ti, pero solo van a llegar si tomas la decisión esta tarde. Amén, iglesia. Por eso quisiera que pudiéramos acabar orando. No me han puesto musiquita, pero no pasa nada. Eso significa que quieren que siga. Entonces, como decíamos, hoy puede ser el inicio de un nuevo capítulo de tu vida. Simplemente está en tu mano. Si no había crecimiento a pesar de congregarnos, hoy puede haber crecimiento. Si vamos en iglesia, y puedes decidir plantarte en esta iglesia, echar raíces, crecer y ser edificado por la palabra de Dios. No somos perfectos, de verdad no lo somos. Yo primero. Pero sí buscamos agradar al Señor. Sí buscamos hacer las cosas a su manera. Sí buscamos hacer las cosas como Dios ha establecido en su palabra. Con nuestros errores, con nuestros fallos, pero aquí el centro es Jesús.